Una prueba. 5, 4. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos dos invitados especiales que vienen aquí a charlar con nosotros. Son la arqueóloga Elena Barba y curadora, ¿no? Restauradora Diana, ¿no? Que trabajan en el Instituto de Antropología e Historia, que sus trabajos principalmente versan sobre patrimonio sumergido. Es decir, ellos trabajan principalmente en todo tipo de encallamiento que haya en la región. Bueno, no sé si en todo México o nada más en Yucatán. Bueno, en la península. En la península de Yucatán. Y entonces vienen a platicar sobre sus investigaciones y sobre todo la colaboración que va a empezar a estrecharse aquí con los investigadores de laboratorio, donde ahora en el Instituto de Ingeniería también podemos formar parte de estas hazañas y aventuras que es estar yendo a ver y descubriendo naufragios en el mar, sobre todo con mucha historia, ¿verdad? En fin, bueno, voy a dar lectura un poquito de la introducción de nuestras invitadas. La arqueóloga Elena Barba es arqueóloga mexicana egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene un máster en arqueología náutica y subacuática. Es profesora e investigador titular C de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es representante en México en la reunión de Estados partes de la Convención 2001 de la UNESCO sobre protección de patrimonio cultural subacuático. Es miembro del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, presidenta de este órgano colegiado entre 2016 y 2017, coordinadora del Comité Científico sobre Patrimonio Cultural Subacuático, ICOMOS Mexicano AC, y miembro del International Committee on the Underwater Cultural Heritage, que es la representante de América Latina. Desde el 2003 es investigadora responsable de la oficina en la península de Yucatán. Yo sabía que tenían oficinas en Campeche, me imagino que ahora ya también hay aquí en Yucatán, en Mérida. Es la sede de la península de Yucatán, pero la oficina la tenemos en Campeche. Y es también docente de la Universidad Autónoma de Yucatán, de Campeche y de la ENA, ¿no? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y su misión es la protección, conservación, investigación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural subacuático. Bien. También está con nosotros la restauradora Diana Arano Recio. Diana es perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Restauración. Tiene una licenciatura en Restauración de Bienes Culturales y actualmente es estudiante de doctorado en el Programa de Historia y Arqueología Marítima de la Universidad de Cádiz en España. Como restauradora de Lina, realiza acciones de asesoría, peritaje, gestión y programación y ejecución de proyectos de conservación y restauración de bienes culturales, así como de investigación en materia de degradación. Su experiencia profesional en el INA, en la investigación y conservación del patrimonio metálico, arqueológico y subacuático, le ha permitido formar parte de grupos colegiados de asesoría científica, de docencia y también de divulgación. Actualmente, Diana está haciendo una estancia de investigación aquí con nosotros, va a estar hasta febrero, la mitad de febrero, entonces aquí van a estar viendo que ella va y viene mucho, y si tienen más curiosidad sobre todo lo que se está haciendo y lo que se va a presentar aquí, pues lo vamos a ir pudiendo ver en estos días. Bueno, ya sin más preámbulo, ya me robé un poquito de tiempo, pues adelante chicas, muchas gracias. Voy a apagar ahí la luz para que se vea. Ya. Bueno, pues primero que nada agradecerle al doctor Alejandro Cosquín Robledo la invitación. Realmente
pues estamos muy emocionadas, ¿no? Porque ya habíamos, bueno, más la arqueóloga que una servidora, tienen trabajos preliminares en toda la costa de la península de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo. Y bueno, siempre habíamos pasado al lado de esta unidad, de este centro de investigación, y siempre habíamos tenido la curiosidad de que es que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Es que tenemos que hacer algo en conjunto. Entonces, esta charla pues es uno de los primeros productos de esta colaboración. Y pues primero les va a platicar Elena sobre el trabajo que han venido haciendo desde hace años, y vamos a ir pasándonos la palabra y platicándoles un poco sobre el patrimonio cultural subacuático. Bien. Gracias. Muy bien, bueno, hemos integrado esta primera diapositiva como un resumen de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Básicamente lo dividimos obviamente en una pequeña introducción sobre qué es el patrimonio cultural subacuático, las definiciones relacionadas a este patrimonio, la legislación internacional y nacional que lo protege, los tipos de patrimonio cultural subacuático, porque pareciese que solo son los barcos hundidos, pero no, hay un patrimonio súper vasto alrededor del mundo en aguas tanto marinas, tanto interiores como continentales, y existen varios factores que lo dispersan, que lo pueden incluso conservar o afectar, ¿no? Y pasaremos de nuevo después a los peligros justamente relacionados con estas afectaciones, para hablar de manera final del estudio de caso que tienen aquí enfrente en Cisal, a un par de millas del muelle, y esta colaboración interinstitucional a la cual queremos llegar. Bueno, ¿qué entendemos por patrimonio cultural subacuático? Según la Convención de la UNESCO de 2001, es todo aquel vestigio que se encuentre en aguas marinas, interiores y o continentales que tengan por lo menos 100 años. Es decir, conforme va avanzando el tiempo, pues más patrimonio se va integrando a esta definición, aunque en México hemos registrado todo, aunque no tenga 100 años, porque alguna vez va a tener 100 años, ¿no? Mejor protegerlo antes de que sea tarde, ¿no? He hablado de las aguas y esa división que tiene es derivado del Convenio de las Naciones Unidas de Derecho del Mar de 1982. Las aguas territoriales de la línea base, es decir, la bajamar hacia adentro, la zona económica exclusiva, que son otras 200 millas náuticas. Entonces, el patrimonio mexicano subacuático pues, está desde la parte de ríos, lagos, lagunas, manantiales, esteros, terrenos ganados al mar incluso, cuevas, cenotes, hasta la parte marina de las 200 millas náuticas. Entonces, imagínense, es 1.5 más veces el territorio acuático lo que tiene México en relación a lo que tiene como territorio terrestre. Entonces, su patrimonio subacuático es realmente de alto potencial, pero además hemos identificado muchas más evidencias que ahora les iremos platicando. Existen convenciones como la de la UNESCO de 2001 que es específica de patrimonio cultural subacuático, pero existen otras tantas relacionadas con cultura en UNESCO. La más famosa es la de patrimonio mundial, ¿no? La de las ciudades, pero también está la de diversidad cultural, la de patrimonio ilícito, etcétera. La cuestión aquí es generar estas sinergias entre las convenciones para que, por ejemplo, puertos que puedan tener como Campeche una declaratoria de patrimonio mundial incluyan su patrimonio subacuático.
y ese tipo de convergencias. Y bueno, son 71 estados parte de lo que integran esta convención, y curiosamente el 21% somos de América Latina y el Caribe. Y bueno, existen nada más como referencia leyes internacionales, leyes nacionales, que protegen de manera legal este tipo de patrimonio y los bienes que están dentro de estos contextos paleontológicos, arqueológicos e históricos. Pero, ¿cómo hacemos para protegerlo de manera física? Aquí hemos puesto un ejemplo que es, digamos, el más obvio. Fíjense cómo iba a pasar este malecón, está en Campeche, iba a pasar justamente en medio de este barco del siglo XIX, un barco de bandera francesa, iba a ser destruido por la mitad por este nuevo malecón. Sin embargo, gracias a la sinergia y la colaboración del entonces gobierno del Estado, pues ¿qué se hace? Una isleta para conservar con información gráfica, en donde ahora la gente sale a correr, a la bicicleta, y entonces ya tiene información sobre un patrimonio que básicamente era invisible, ¿no? Parecía una chatarra ahí en el mar, y ahora se le ha valorizado. México también ha colaborado y tiene actos de entendimiento con España, esto para que todos lo sepan, y puedan también utilizarlas, ¿no?, como herramientas de trabajo. Se han hecho cursos de capacitación de UNESCO y se seguirán haciendo en nuestras instancias, en nuestro territorio, y bueno, se asisten a reuniones sectoriales y misiones de asistencia técnica a países que lo solicitan dentro de, como parte de la protección del patrimonio cultural subacuático. Y bueno, las ONG también juegan un papel sumamente importante. En México es SINDAC, la ONG que está acreditada por la UNESCO, y es uno de tantos ejemplos que en el futuro se pueden ir sumando para colaborar y tener también beneficios, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el patrimonio cultural subacuático? Está dividido obviamente de manera cronológica, desde los animalitos que caminaban ahí en la era del hielo y entraban a las cuevas en busca de agua, refugio, alimento, o incluso para morir, y los humanos que los seguían también. Y toda esta evidencia que se ha localizado también sobre no solo esta parte de las cuevas y cenotes en la época prehistórica y prehispánica, sino también los puertos, los corralitos de pesca, ¿no?, que pueden encontrarse, las ciudades sumergidas, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala, la famosa ciudad sumergida del lago Atitlán, o aquí tan solo en nuestra Riviera Maya, ¿no?, ciudades que ya están casi a la mitad de sus edificios bajo el agua debido al cambio del clima. O sea, son muchas vertientes que pueden ser parte de investigaciones o de estas líneas de investigación que podemos generar. Como pueden ver, bueno, tenemos una serie de videos que van con estos diapos, y un poco para explicar que el uso de las herramientas, ¿no?, también los modelos 3D, el video, la fotogrametría, que nos ayuda no solo a visibilizar un patrimonio que no se ve, porque seguramente aquí hay más usos de los que a lo mejor en pantalla, y aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo a través del medio electrónico. Pues seguramente algunos sabrán bucear, snorkelear, habrán visto algún pecio o han ido a algún cenote, los que vivimos en la región, o alguna ciudad sumergida, ¿no?, como Port Royal, no sé, pero el grueso de la población no. Entonces, aquí el reto es cómo proteger algo que no conoces, ¿no? Y bueno, evidencia, por supuesto, de la época histórica, ¿no?, del siglo XVI al XVIII, los famosos pecios, aquí empieza, y por supuesto de la época industrial, donde ya empiezan los vapores, ¿no?, a ser parte del escenario de nuestros mares, submarinos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y después ya barcos más modernos, o incluso réplicas, por ejemplo, de avionetas, o para hacer escenografías de la época del oro del cine mexicano, ¿no? Entonces, vaya que el patrimonio es sumamente diverso, y bueno, dependiendo de dónde se encuentra, en el mar, en las zonas
internas o en aguas continentales o incluso en zonas intermareales, es la manera como vamos a abordar la investigación. ¿Cómo se localiza? Bueno, hallazgos fortuitos. El pescador puede llegar un día y comentar, ay, encontré algo que parece un tubo, y a veces el tubo resulta ser un caña. Bueno, te lo digo porque ha sucedido, ¿no? O hay un ancla, ¿no? Y entonces nuestra labor es concientizar, ¿no? En relación a que no lo que se encuentra es simplemente extraíble, ¿no? No es para poner en el jardín de tu casa, es un patrimonio de todos los mexicanos y, bueno, por supuesto de la humanidad. También el trabajo de archivo es sumamente importante porque ahí tenemos como la primer pista, ¿no? De los naufragios, los informantes locales, como les digo, la prospección remota, los aparatos de asesoramiento, sonares, magnetometría, los drones, vaya, toda la tecnología que va avanzando con el día a día, que nos ayuda como herramientas, que no necesariamente se hicieron para la arqueología, pero que pueden ser aplicadas, ¿no? Para esto. Y, por supuesto, la excavación y los rescates y salvamentos que están más generados con la obra pública. Por ejemplo, el proyecto Tren Maya es una obra pública que se está generando y tenemos que hacer el salvamento arqueológico correspondiente derivado de esta obra para que no haya destrucción al patrimonio. Ahora bien, ¿cómo se registra? Bueno, como les iba comentando, desde un dibujo, fotografía, video, de la manera tradicional, pero ahora estas nuevas técnicas de vanguardia, como la fotogrametría o el uso de drones o los escáneres láser, ya nos ayudan mucho con nuestra labor, pero de tal suerte que podemos llevar esto a gabinete y continuar las investigaciones y regresar a campo, ¿no? No es un trabajo de línea continua, sino es un trabajo en donde además no solo son arqueólogos, también hay conservadoras, hay ingenieros en meteorografía, hay arquitectos, biólogos, vaya, que aquí lo importante es incluir a muchas disciplinas porque además del patrimonio pues está toda la parte natural, ¿no? De los factores que ahora nos va a platicará la restauradora. Y bueno, básicamente los proyectos del área de arqueología subacuática tienen esta visión holística, ¿no? O sea, es una cultura marítima, digamos, esto es un ejemplo nada más de la zona marina, pero cómo podemos lo mismo estudiar los puertos que la parte de estudios medioambientales, que las tradiciones orales, que el mismo comercio de cierta época, el modo de vida, o la cartografía, ¿no? O sea, como cada uno forma parte de un pequeño rompecabezas que va construyendo este discurso histórico, ¿no? Ahora bien, bueno, este análisis, unos ejemplos básicos que les queremos poner son, por ejemplo, en un puerto, este es un 3D del puerto de Campeche, y cómo los puertos y el cambio de clima y su estudio puede ser algo de relevancia, ¿no? Cómo ha cambiado el paisaje costero a través del tiempo. Por ejemplo, miren los mapas y las líneas rojas que se observan, muy tenues, es cómo ha cambiado incluso la línea de costas en relación a cómo lo veían los cartógrafos de diferentes siglos. Uno es el de la izquierda es del siglo XVI y el de la derecha es del siglo XVIII. Y bueno, cómo puede cambiar incluso las profundidades del lecho marino, las líneas de costa, las corrientes, o los cambios que les comento sobre el paisaje costero. Y aquí a la izquierda, en la parte superior, tenemos en el círculo de medio verde, es el arrecife Alacranes, que lo tenemos muy cercano aquí al puerto de Cizal también. Y curiosamente pueden ver dos isletas. Bueno, ese era el gran problema de los navegantes y el por qué tantos barcos naufragaron en el arrecife de Alacranes, pues resulta que no lo tenían ubicado. El de la izquierda era el lugar donde creían que estaba Alacranes, y no es hasta finales del siglo XVIII, con 1776, que Miguel de Alderete lo ubica exactamente, y bueno, no dejan de haber naufragios, entonces, bueno, ya lo ubicaron, pero las corrientes, los vientos, etcétera,
provocan estos accidentes, ¿no? Eso es lo que le llamamos escollos en el camino, en esta gran carretera fluvial, ¿no? O marina, perdón. Y bueno, las corrientes, las rutas de navegación, etcétera, ¿no? Es decir, cómo a través de la historia, de la cartografía, desde esta visión holística, podemos tener muchísimos datos que nos hablan no solo de un barco hundido, que se vuelve obviamente un arrecife biocultural, sino que además tiene muchísima información desde el punto de vista medioambiental que podemos sumar a toda esta investigación arqueológica o histórica. Ahora bien, tormentas, sabemos, hay los que vivimos aquí en la península de Yucatán, y tal vez sea diferente en Europa, le llamarán de otra manera, pero en la parte histórica hemos identificado que hay nortes, tormentas tropicales, huracanes, torbonadas y otras sin identificar, pero derivado de la investigación histórica relacionada con la arqueológica hemos podido saber pues, los porcentajes de cada una de estas tormentas en relación a los naufragios que hemos encontrado, ¿sí? Es decir, si un barco se hundió entre octubre y marzo y en el documento histórico no dice exactamente en qué época se hundió, tal vez los elementos arqueológicos nos den evidencia o viceversa, ¿no? De ello. Bueno, y entonces, pues, están los procesos de formación. Sí. Bueno, a manera de resumen de todo lo que ha dicho la arqueóloga, simplemente recordarles que el patrimonio cultural marítimo y subacuático pues incluye todo lo que está en la zona litoral, que también se pueden considerar los fuertes, algunas construcciones, algunas embarcaciones que fueron abandonadas en la zona intermareal. Pero por tratar un caso de formación de sitio, vamos a ver este ejemplo de un barco que sufrió un hundimiento por un proceso de tormenta, por ejemplo, ¿no? O una tempestad. Entonces, vemos que en el proceso del accidente naval, el material más pesado, como podría ser el lastre, el cargamento, la artillería, con esto nos referimos a los cañones de hierro, el ancla, puede ser lo primero que se hunde y se deposita en el lugar, ¿no? Sin embargo, todo lo que tiene materiales que tienen menor densidad flotan y se dispersan en la dirección de los vientos y corrientes predominantes. Esto sirve mucho al arqueólogo para interpretar el contexto arqueológico, ¿no? Por eso también hablaba la arqueóloga Elena sobre las corrientes y cómo interpretar las corrientes del pasado, o sea, cómo podemos comparar las tormentas del siglo XVII, siglo XVI, con algunas tormentas que están ocurriendo en la actualidad, que ya tenemos ahorita todos los mecanismos, bueno, ustedes lo deben saber mejor que nosotros, para estudiar los modelos de tormentas que están en la actualidad, cómo se pueden aplicar a estudiar fenómenos del pasado, ¿no? Bueno, pero vuelvo a cómo es la formación de un contexto arqueológico. Entonces, regresemos a que los materiales pesados se depositan en el lecho marino, mientras los que son menos densos se mueven con la corriente, los vientos predominantes y se depositan a una distancia particular. Bueno, una vez en el lecho marino, existen materiales que son más vulnerables que otros a la degradación, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo, porque a veces el contexto arqueológico pues, suena ajeno a nuestra vida cotidiana, pero lo que menos queremos de nuestros objetos más preciados pues, es que caigan al agua, ¿no? O sea, siempre que vas a un lugar con agua es que no se vaya a caer al agua, ¿no? O que no se te vaya a caer el pasaporte al agua, lo traes guardado. Cuando hay una inundación, ¿qué te dicen? Hay que meter los documentos en un plástico para que no se vayan al agua. Entonces, aquí se les va al agua lo más preciado, ¿no? Y entra en un proceso de degradación, fenómenos físico-químicos que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que ocurre es que como son objetos valiosos de comercio, hay muertes, hay una aseguradora involucrada, ¿no? De hecho, en el siglo XVIII hubo grandes empresas aseguradoras que se dedicaban a salvaguardar estos accidentes navales. Entonces, hay rescates contemporáneos, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la izquierda. En el rescate contemporáneo, pues se saca parte del cargamento, lo valioso, lo que tienen manera de rescatar en ese momento, pero todavía hay restos que permanecen in situ. ¿Y qué pasa con estos restos, no? Hay un tiempo que permanece en el lecho marino. Este patrimonio cultural se vuelve sustrato de colonias coralinas y después
el hábitat de otros peces, volviéndose arrecifes artificiales, espacios bioculturales, ¿no? Lamentablemente también es sujeto a cierta remoción de material, ¿no? Por parte de una acción antrópica que ahorita lo vamos a recalcar. También hay materiales que no se conservan, ¿no? Existen condiciones que conservan a los materiales, ¿no? Esta relación entre la degradación y la conservación, ¿no? O sea, sí hay un mecanismo de degradación, pero llega un momento en que algunos materiales llegan a una estabilidad. Por ejemplo, ¿no? Los cañones, al formar, aunque están en un electrolito, ¿no? En un electrolito marino, es una solución marina, es lo que necesitas para que se haga un mecanismo de corrosión. Necesitas un metal, otro metal de diferente aleación o de diferente potencial eléctrico y una solución salina. Pero cuando tienes una capa muy gruesa de coral, esta electrólisis se frena y se protege de la corrosión. Por eso es que hasta ahora los encontramos in situ. Entonces, cuando hablamos de conservación de patrimonio cultural subacuático, hay varios factores que considerar. Lo primero, ¿qué son los restos arqueológicos? Lo segundo, ¿cuáles son estos mecanismos de degradación versus los de conservación? Por ejemplo, hay procesos de mineralización que ayudan a que se conserven los materiales, ¿no? Y aunque sí se puede ver como un cambio diagenético en el patrimonio, es decir, el patrimonio, el material constitutivo no es el mismo que era en su contexto original. Sin embargo, este proceso, este cambio ha hecho que se conserve hasta nuestros días, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer para conservarlo, ¿no? Aquí estoy hablando desde contarle a tus hijos sobre los naufragios, ¿no? Oye, escuché una charla sobre naufragios, ¿tú sabías que hay o pasa eso? Eso es conservar también, eso es conservar en el imaginario el patrimonio intangible. Pero también hay conservación que la hacen especialistas, o también hay conservación que la hacen gente que se dedica a la política o a la gestión cultural, ¿no? Entonces, las acciones de conservación están como a muchos niveles. No solamente están en los especialistas, sino están como en todos los que consideramos ciudadanos, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en la conservación? Pues realmente vamos a hacer todos a diferentes niveles. Entonces, las causas de degradación hay principalmente de dos tipos: las intrínsecas, que tienen que ver con los materiales constitutivos, como ya les había dicho, y las extrínsecas, que tienen que ver con todo el ambiente que está alrededor de él. Y en el caso del patrimonio cultural subacuático, pues los mecanismos son bastante complejos, como ustedes pueden saber, porque están desde los marinos, los limnológicos, los lacustres, los procesos que ocurren en río. Todos los procesos de sedimentación son diferentes. Y eso hace que cada contexto promueva condiciones diferentes, tanto de conservación como de degradación. Cuando hablamos de intrínsecos, son relativos a la naturaleza de los materiales, principalmente se dividen en dos grupos: los orgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos son los que más se conservan por el tipo de la naturaleza misma del material, aunque, como les decía, también los metales sufren mucho los procesos de corrosión. Los orgánicos son, por ejemplo, los restos de jarcias, de cordelería, velamen, alimentación de la tripulación, la madera de los toneles de la arquitectura naval, incluso hasta los restos humanos y la vestimenta de la tripulación. Son restos orgánicos. ¿Se conservan, no se conservan? Pues depende del contexto, ¿no? Depende de muchas características físico-químicas que suceden tanto a nivel microambiental, y aquí es un ejemplo de esto que están viendo en pantalla, es la boca de un cañón que ya está concrecionado por los organismos marinos, y como pueden ver, la mitad está semienterrada en el sedimento. Entonces, su conservación no solamente va a depender de la calidad del agua, sino también de la calidad del agua intersticial en el sedimento. ¿Y esto de qué depende? Del tamaño de partícula, que si es un limo, que si es arena, de la composición del sedimento, de las bacterias que hay, si son bacterias fosfatorreductoras, qué ambiente promueven, un ambiente reductor, ¿no? Y hablando de condiciones reductoras en el interior del sedimento, la madera se conserva en esas condiciones, ¿no? Enterrada en el sedimento marino se conserva mucha de la madera de los naufragios.
Lamentablemente, cuando ocurren procesos donde este sedimento libera la madera y la madera se queda expuesta, pues lo primero que sucede es la aparición del teredo navalis, ¿no? Que como ustedes saben es el organismo marino que se alimenta de la celulosa y que es el enemigo número 1 de la arquitectura naval, que es en madera, ¿no? Entonces, bueno, estos son solamente algunos ejemplos de los procesos que suceden a nivel microambiental, pero a nivel más macro y a nivel regional, pues hay otros factores que pueden incidir en no solamente un naufragio, sino en una colección de naufragios, ¿no? Un grupo de naufragios como el que sucede en el arrecife de Alacranes, que hay 39 pecios o restos asociados en la navegación. Ahora, hablando de estos mecanismos físico-químicos, biológicos, que como les habían comentado antes, todos ocurren de manera muy lenta desde el proceso de deposición del patrimonio cultural, desde que ocurre un accidente naval o termina algún resto asociado a la navegación en el lecho marino, es paulatino ese cambio que se degrada. Primero ocurre muy rápido en lo que se estabiliza el material con el medio circundante. En muchos casos, como es el material orgánico, no hay una estabilización y el material se pierde, y en otros casos se estabiliza con el medio y lo encontramos hasta nuestros días. Pero el daño más drástico que ocurre siempre tiene que ver con el ser humano. Y eso está relacionado, pues nosotros como especialistas también somos un poco culpables de eso. Una excavación arqueológica es una actividad intrusiva dentro de un contexto arqueológico que ya está estabilizado con su medio circundante, pero también hay otras acciones que van en detrimento de la conservación, no solamente de estos paisajes arrecifales, ¿no? Porque ya son considerados como arrecifes artificiales, sino también como todo lo que ustedes están relacionados del lecho marino, ¿no? Entonces, tiene que ver con la infraestructura portuaria, las obras públicas, el saqueo, la pesca de arrastre, la contaminación, todas las actividades que han generado el cambio climático, el saqueo arqueológico, y por eso es tan importante hacer un registro. La primera herramienta que se tiene para conservar es hacer un registro, y la Interpol es la instancia responsable que al tener este registro, al tener este inventario, puede tener la facultad de prevenir y de hacerse cargo de lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. Ahora, cuando hablamos de un yacimiento arqueológico o contexto arqueológico subacuático, hacemos generalmente una evaluación, ¿no? Una prospección. ¿Qué hay? ¿Hasta dónde están los límites de un barco hundido, pensemos? Y este tiene valor desde el punto de vista de que va a haber una acción o no. No que no tenga un valor histórico, arqueológico. Bueno, o que sí lo tiene y tiene, hay una amenaza, no, ok, y se hace un control periódico, ¿no? Que finalmente es lo que hacemos en el Instituto de Antropología. Pero, ok, entonces sí lo tiene. Entonces es in situ, se hace una protección, como les platiqué en la parte inicial de la charla, legal y física, ¿no? O no, o es ex situ, se hace una recuperación y un registro. Vaya, que este tipo de visualización a través del organigrama es para explicar un poco la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un barco, lo vamos a estudiar, qué se colecta y qué no, ¿verdad? Pero eso que se colecta hay que conservarlo. No solamente se trata de sacar madera o tener elementos metálicos y llevártelos en un topper y tenerlos en un laboratorio y nunca más conservarlos, sino que lleva todo un proceso, ¿no? Entonces, esa conservación a corto plazo, a largo plazo, va a haber un reenterramiento de los elementos al contexto o no, o esa colección que tú elegiste, que a lo mejor una estudiaste y otra simplemente restauraste, va al museo o no, vaya, que son una serie de factores que debes de tomar en cuenta desde que estás haciendo la prospección. Ahora, aquí tengo unas diapositivas que hablan un poco de los ejemplos, ¿no? Sobre
la dispersión del patrimonio cultural subacuático. Platicaba con la restauradora, a ver, ¿cómo les platicamos una historia real de esta dispersión de materiales? Bueno, por ejemplo, ¿ven este gráfico que se ven como rayitas en la parte de abajo? ¿Sí? Es una prospección que se hizo geofísica con un magnetómetro y un sonar. Entonces, el barco subió y bajó, ¿no? De norte a sur, y realizó una imagen de este tipo. Entonces, el magnetómetro, que es este animalito que tenemos aquí abajo, blanco, ubicó el ancla, pero el ancla estaba debajo del sedimento. Una vez que hicimos una excavación, identificamos el ancla. Entonces, el pecio es toda la parte de la parte rosita que está aquí abajo, ¿sí? Sin embargo, el ancla estaba más hacia el norte. ¿Qué sucede? El ancla estaba justamente mirando su corona, o sea, la parte de las uñas, para decirlo más sencillo, hacia el norte, y la caña hacia el sur. Es decir, el viento venía de norte a sur. O sea, ahí ya nos da un dato. El aragonés estaba roto, lo cual quiere decir que hubo mucha presión en ese momento, que nos habla de un viento del norte. ¿Se acuerdan que les enseñamos una diapositiva sobre la clasificación de nortes, huracanes, tormentas, etcétera? Bueno, este podría encajar justamente en los naufragios producidos por un viento norte, por ejemplo, ¿no? Y buscarlo en el archivo sería más sencillo que no tener ninguna referencia, ¿no? Ok, bueno, y luego, y este barco está en Champotón, Campeche, ¿no? Y luego, bueno, también existen diferentes tecnologías hoy en día de vanguardia que seguramente conoce, que son la fotogrametría, hacer modelos de elevación digital, que nos sirven no solo para identificar y tener detalles de la evidencia arqueológica, fíjense, cañones, el casco del barco, etcétera, sino también para un monitoreo, por ejemplo, de la sedimentación, ¿sí? O de cómo se va degradando o no un barco, ¿no? Básicamente. Y bueno, este es un ejemplo nada más del trabajo que hemos hecho durante 20 años. 511 sitios arqueológicos subacuáticos. Cada circulito representa las áreas que hemos prospectado. Pues básicamente en todas las costas, nos falta un poquito aquí del sur en Chetumal y Bacalar, pero el resto, pues como ven, pues ya hemos, vamos avanzando en el inventario que constituye el sistema de información geográfica, que a corto plazo será la Carta Arqueológica Subacuática de la Península de Yucatán. Y creo que ya está. ¿Se pasó nada? Sí. Ya está. Bueno, solamente comentarles que derivado de pues esta enorme responsabilidad, o sea, 511 sitios, se dice muy fácil, pero la verdad es que tanto la arqueóloga Elena Varga como la arqueóloga Pilar Luna Reguerena, pues han hecho un arduo trabajo en la península de Yucatán y pues ahora necesitamos crear líneas de investigación y de protección, ¿no?, de todos estos sitios. Entonces, basándonos en eso, actualmente estamos promoviendo una colaboración, no solamente interinstitucional, multidisciplinaria, sino también internacional, porque se sumaron a esto el doctor Manuel Betancourt Núñez y Tomás del Laboratorio de Estudios y Conservación del Patrimonio Histórico de la Universidad de Cádiz. Ellos tienen un proyecto que antecede a esta propuesta de trabajo que se llama Boliche y que es relativo a la vulnerabilidad del patrimonio que existe en la zona litoral ante el cambio climático. Entonces, pues el doctor Alejandro Curquín Robledo también se sumó a esta labor. Y entonces actualmente pues parte de esta plática es el primer producto académico que tenemos esta colaboración entre
el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros de la Unidad Académica de CISAL, la UNAM, y la Universidad de Cádiz. Entonces, la idea es que vamos a crear un proyecto piloto que nos ayude a proponer un sistema de monitoreo ambiental de las condiciones que promueven la degradación o la conservación de, puede ser cualquiera de estas especies que se encuentran en la costa de Yucatán. Y ahora la arqueóloga Elena nos va a contar una historia súper interesante, en particular del vapor La Unión, que se encuentra pues aquí enfrente de la costa de Tizal, y es una historia súper bonita de cómo ocurrió este lamentable naufragio, y que está aquí solamente a unos cuantos metros, ¿no? Claro. Bueno, como pueden ver, está nada más a menos de 2 millas del muelle del puerto de Tizal. Profundidad máxima entre 6 y 7 metros, dependiendo de la marea, y se trata de una embarcación de madera con propulsión a vapor, es decir, de la época industrial. Y se hundió en 1861. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, nos fuimos al trabajo de archivo, después de hacer el registro arqueológico y después de que un pescador nos llevó al naufragio. Bueno, digamos que seguimos toda la cadena operativa en este sentido. Y resulta que, la historia nos impactó, porque además de que, como pueden ver en la imagen, está casi intacto, los ejes de las ruedas de las paletas de este barco tipo Mississippi. Y digo tipo Mississippi porque en la mente siempre recordamos ese tipo de barcos, ¿no? Una vida marina impresionante, tiene su caja de fuego, la caldera, etcétera. Bueno, pero empezamos a revisar la evidencia arqueológica y la empezamos a contrastar con la documentación del Archivo de Yucatán y también del Archivo de Baja California, curiosamente. Y resulta que había una compañía que era como de tercera generación, que se dedicaba al comercio a través del Golfo de México, viniendo desde Cuba. Era un barco de bandera española, de la familia Sangrón y Cervantes. Pero esta familia de tercera generación había hasta antes de esta etapa, había sido comerciantes de negrero, ¿sí? de cautivos negros que traían hacia América a otros lugares. Y ya llegando a Cuba, esta tercera generación, después de la prohibición del comercio de negros, pues se quedan sin la mano de obra. Básicamente el mundo se queda sin esa mano de obra. Digo, perdón que lo diga así, pero lo estoy contando tal cual lo hice. Y entonces había un conflicto en Yucatán, que era la Guerra de Castas. Y había un convenio entre los criollos españoles, que eran aquellos descendientes a los yucatecos blancos, y armaron un plan que se llamaba el Plan de Blanqueamiento. Ese plan de blanqueamiento involucraba decirle a los cautivos de la Guerra de Castas indígenas: te perdono, te condono la pena de muerte, pero te tienes que ir con tu familia y tienes que firmar un documento. Aquí hay una letra de cambio, es el segundo, aquí en la parte inferior, una letra de cambio en donde muchos de los indígenas tenían que firmar y eran llevados con sus familias a la isla de Cuba, con la promesa de que ahí iban a ser liberados, se les iba a dar territorio, etcétera. Y bueno, nada. En el momento en que subían a este tipo de embarcaciones, que no era la única, eran varias, y no solo era la familia Sangrones, sino que había más, pero en la época del hundimiento, que ahorita les voy a platicar, solamente tenían monopolio los Sangrones hermanos de origen vasco. Pues bueno, capturaban a los indígenas, los traían a Tizal
los depositaban en la parte inferior de la embarcación de vapor y eran llevados a Cuba, y una vez pisando territorio cubano, que era territorio español todavía en ese entonces, eran esclavizados y hasta su muerte. Y fueron años de esto, años de esto, hasta que un año antes, este vapor que se llama La Unión, que además pues se logró encontrar el nombre y el apellido del barco, que eso es dificilísimo, no crean que traen una bandera con el nombre, ¿verdad? No, es muy complicado identificar la parte arqueológica y la histórica y reunirla, ¿no? Bueno, de tal suerte que una vez identificado, pues pudimos avanzar, ¿no? Un poco en la investigación y entender el por qué estaba sucediendo toda esta cuestión histórica en el momento, ¿no? Ahora, bueno, es un ejemplo de trabajo multidisciplinario, básicamente, y bueno, ¿cómo logramos eso? El barco al salir narra la historia, que hay una explosión en la zona de máquinas y la chimenea se fragmenta, o sea, sale como disparada, ¿no? Entonces, la chimenea sí la encontramos totalmente fragmentada. O sea, esa es una pista de cómo, de lo que sucedió. Y bueno, obviamente la arquitectura naval nos habla, ¿no? De una máquina a vapor. Están las máquinas, fíjense, muy parecido a este diagrama, los ejes, las ruedas de paleta, ¿los ven? Pero sobre todo, bueno, la madera y varios elementos del lastre o los cubiertos, ¿no? De a bordo. Entonces, cada una de estas piezas pues forman parte, ¿no? Del discurso arqueológico desde el punto de vista del registro, pero también de poderlo integrar a la historia. Pero ahora hay una serie de reflexiones finales que queremos hacer, porque no solo es un sitio arqueológico, un naufragio, un lugar, una tumba de gente capturada, sino que además es un arrecife biocultural, ¿no? Que tiene un alto potencial. Bueno, parte de las reflexiones finales hablan de que el mayor deterioro que sufre el patrimonio cultural subacuático es antrópico y tenemos que reunir esfuerzos interdisciplinarios para lograr tirar líneas de investigación y de protección para este tipo de patrimonio. Entonces, esta conferencia también es una invitación a colaborar. Realmente en los equipos de trabajo se ha sumado gente de muy diversas disciplinas, que no tienen nada que ver con las áreas afines que considera el área arqueológica. Tiene ciertas áreas afines de la conservación, es una línea de la antropología, pero también hemos hecho mucha mancuerna con el área, por ejemplo, de formación, de caracterización de materiales, ¿no? De ciencias de los materiales, y ahora pues queremos abrir esta línea también al área de oceanografía, de todos los fenómenos costeros, litorales, en fin, hay una cantidad de investigación que se puede hacer. Entonces, esta también es una invitación a que, pues, tanto desarrollemos tesis, estancias académicas, hagamos servicio social, voluntariado, en fin, estamos abiertos a cualquier posibilidad y propuesta de investigación y que todo sea en pro, pues, de la investigación y de la protección del patrimonio cultural subacuático. Entonces, brindamos nuestros correos electrónicos. También, si llegaran a encontrar algún resto sumergido que no esté declarado, pues lo primero que se tiene que hacer es dejarlo in situ y avisar a la autoridad más cercana, preferentemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o también puede ser a las instancias portuarias, ¿no? La Secretaría de Marina, o sea, quien esté más a la mano, pero lo más importante es dejarlo en donde está y dar aviso, ¿no? Para que se haga un registro. Y bueno, pues agradecer, ¿no? De la invitación, que hayan estado aquí con nosotros. Espero que hayamos dado un resumen cortito, pero de todo lo que implica la importancia, ¿no? De un patrimonio cultural subacuático y hacerlo visible y sobre todo llevarlo a la casa de todos, ¿no? Porque finalmente es un patrimonio. México es patrimonio del mundo y
esto de todos nosotros, ¿no? Tanto la responsabilidad como el disfrute. Así es. Y aprovechar también para dar un anuncio de la siguiente charla, que es producto de esta colaboración. En esta ocasión va a ser el doctor Manuel Betancourt Núñez, que nos está escuchando también en línea, y el doctor Tomás Fernández Montblanc, ambos de la Universidad de Cádiz. Y ellos nos van a platicar de este interesante proyecto en una charla que se llama Influencia de las condiciones físicas, químicas y biológicas en el deterioro del patrimonio cultural subacuático por medio del proyecto Arqueomonitor. Entonces, no sé si, Alex, ¿nos podrás decir en qué fecha va a ser? El 25 de noviembre. Bueno, pónganlo en la agenda porque es el 25 de noviembre a las 12 de la mañana, tiempo de México, 19 horas, tiempo de España, para que ya estén pendientes y no se pierdan esta conferencia porque la verdad es que les va a dar como el otro punto de vista del área de monitoreo y con miras a que pronto nos puedan visitar también en México estos representantes. Muchas gracias, Alex. Sí. Encantados de la charla que nos acaban de presentar. Pues no sé si alguien de ustedes tiene una comentario, una pregunta o aquí, gente que lo está haciendo En el chat, en línea, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo. A ver, Rodrigo, ¿cuál es como el hallazgo más importante, no sé si ustedes, pero económicamente, en dimensiones históricamente que ha encontrado aquí ¿En la costa? Bueno, es que es una pregunta difícil porque importante ¿en qué sentido? Económicamente, de valor. Bueno, yo te puedo dar Mira, aquí yo creo que cada una de nosotros va a tener una opinión, ¿no? Pero desde la experiencia personal yo me atrevería a decir que la importancia se la damos nosotros. Se la damos nosotros. O sea, yo he visto que a nivel nacional los proyectos arqueológicos, incluso a nivel mundial, ¿no? O sea, detrás de una investigación arqueológica de renombre o de relevancia, hay un equipo de trabajo comprometidísimo, ¿no? Y multidisciplinario. Entonces, a mí me parece que muchas de estas ¿no? investigaciones que hasta ahorita nos suenan, que nos contaron en la infancia, ¿no? que eran así como de aventura, ¿no? Tiene mucho que ver con un equipo de trabajo muy sólido, muy comprometido, multidisciplinario, que publicó, que se esforzó hasta el final de que se diera a conocer el hallazgo, ¿no? Pues yo creo que parte del valor va en parte, o sea, como que el valor puede ser otorgado desde muchos diferentes puntos de vista, ¿no? Pero te digo, esa es una opinión personal, ¿no? Sí. Ahora, el patrimonio cultural subacuático no tiene un valor económico, tiene un valor histórico, un valor arqueológico. Es como decir, ¿cuánto vale la pirámide de Chichén Itzá? ¿Cuánto vale para ti una pirámide? Por ejemplo, el ingeniero civil, entonces, por ejemplo, estaba económico y porque para mí, es mano de obra, porque tiene más material, es más grande, la necesitamos para ver si no es comunicativo. No tiene, pero le doy detalle, el acabado, lo pueden acabado, pero se me dio más. Yo, en mi profesión, les puedo dar un valor, porque es más valor de material. Bueno, es que depende, ¿no? Más bien es complicado, es un valor desde el punto de vista de la historia, de la arqueología y del patrimonio cultural subacuático, no se otorgan valores económicos. Es un valor desde el punto de vista de la importancia histórica o arqueológica o paleontológica, ¿no? Pero sí hay, ojo, hallazgos que son top, ¿no? Por ejemplo, Naya, la mujer más antigua
del continente americano, los restos más completos, que se encontraron en una cueva en Tulum hace 10 años aproximadamente. Es un hallazgo trascendente para el entendimiento de nosotros como habitantes de Yucatán, incluso del planeta Tierra, o sea, cómo vivía la gente en la prehistoria, ¿no? Por ejemplo. O este barco que está aquí en La Unión, importantísimo para el entendimiento de los cautivos y del proceso de blanqueamiento yucateco, ¿sí? O sea, es un hito de la historia de la Guerra de Castas que no todos conocemos, ¿no? Y bueno, así me puedo seguir, por ejemplo, con muchos ejemplos, pero es el valor que le das como histórico, pero además del que bien comentó la restauradora, ¿no? Y ese trabajo que hay detrás que a veces no se ve, pero que se refleja en ese tipo de charlas, ¿no? De manera muy sucinta, por decirlo. El más... no, por eso te digo, por ejemplo, Naya, por ejemplo, el Vapor La Unión, pero hay otros tantos que van en la fila de que todavía tenemos que investigar, ¿no? Vaya, esto va para muchas generaciones y por eso tenemos que hacer equipo, porque ahora te puedo nombrar 3, 4 que tenemos muy bien identificados, pero en 10 años van a ser 20 y en las siguientes 2 generaciones a lo mejor te van a hablar de otros 50, ¿no? No, y también la misma comunidad le aporta también un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho lo que se hizo en el cenote de San Manuel, que es la misma comunidad la que se encarga de la gestión cultural, ¿no? Por ejemplo, en San Felipe yo veo un potencial de interacción de la comunidad con su patrimonio cultural, ¿no? O sea, hay comunidades que se prestan muy bien para lograr que el INAH pueda hacer un proyecto de investigación, de prospección, pero que les puedas otorgar a ellos la responsabilidad de difundirlo, de cuidarlo, de hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que el valor, pues, ahora sí tiene mucho valor, ¿no? Sí, valor. Sí, es. Una pregunta, bueno, aquí me está diciendo que hagamos la pregunta y yo la repetimos por ahí porque no la están oyendo en el internet. Ah, ok, muy bien. Ah, de acuerdo. Sí. Yo tengo muy interesante lo que hacen ustedes. Estoy impresionada en encontrar ustedes muchas cosas, ¿no? ¿Se define lo que se va a sacar del mar o del mar externo? Hay muchas cosas que están ahí. ¿Qué es que se para lo que decidir que va a hacer? La otra es la conservación de lo que está ahí abajo, que da por la bioconservación marina que está ahí abajo, ¿no? Pero muchas veces no se sabe identificar, no se le llama embarcación o se sabe diferentes, hay que sacar un poco de eso, ¿no? Sí, se va a estar ahí, no es algo que yo hago ahí para que se confunda. Sí, son muchas respuestas. ¿Cuál es tu nombre? Leticia. Ok, Leticia nos preguntó, primero, ¿cómo es que seleccionamos un objeto para que pueda ser sujeto de extracción? ¿No? Que yo creo que se lo contestas tú. Sí. Y lo segundo es si en el momento en que tienes que abrir como la concreción coralina, si eso ocasiona como activar mecanismos de degradación. ¿Hasta ahí era tu pregunta, sí? Okay. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, entonces, ¿cómo elegimos, no? Aquí lo importante es comentar que siempre tiene que haber un registro bien elaborado, ¿no? Los mecanismos que sean, desde un simple dibujo, fotografía, video, hasta mecanismos de aplicar tecnología de vanguardia con modelos 3D, fotogrametrías, escáneres láser, drones, lo que quiera. Ahora sí que depende del presupuesto del proyecto, ¿no? Pero lo importante es dejar bien
establecido una metodología de trabajo, un registro arqueológico, y una vez que ya tenemos ese registro e identificados ciertos elementos, pasamos a lo que se le llaman los elementos diagnósticos. Recuerdan que les mostré una imagen donde se ve una chimenea y que les platiqué que estaba fragmentada, por ejemplo. Ese es un elemento diagnóstico. Por sus dimensiones, sería muy complicado recuperarla del fondo marino. Pero hay otro tipo de elementos, por ejemplo, los cubiertos, ¿sí? Los cubiertos nos dieron un fechamiento, digo que estaba muy relacionado todo con el siglo XIX, al ser una máquina de vapor, que no, y otro elemento que es la madera, ¿sí? ¿Lo ven? Del lado derecho superior, el casco de madera. Entonces sabemos que son por estos elementos, que hay un casco de madera, una máquina de vapor, entonces ya sabemos la arquitectura naval y la tecnología que se usaba para la propulsión. Pero los cubiertos utilizados de latón nos dan otra información. Entonces, en el momento que se recupera, tú los ves en el fondo marino y no sabes que son de latón, ¿no? Por ejemplo, hasta que los llevas a un laboratorio y se hace un análisis elemental, por ejemplo. Y así cada uno, por ejemplo, una botella. Si encontramos una botella, las botellas de vidrio tienen ciertas temporalidades también, ¿no? O nos pueden decir la nacionalidad o incluso la ruta de navegación. La de la joyería, pero está oculta. Bueno, ok, es que ese era un ejemplo muy bueno. Pero a ver, vaya, que un elemento, sea madera, sea latón, sea oro, esmeraldas, siempre nos dan información de dónde es su origen como material. Y tal vez la ruta de navegación la pueda sugerir. O la temporalidad, dónde se construyó el barco. Y muchos datos de ese rompecabezas del que hablo, ¿no? Y cómo los elegimos, solamente aquellos que nos dan esta información. No se trata de recuperar todo lo que encontramos. A ver si pueden, la imagen del pesquero. Por ejemplo, hay una diapositiva donde les hablábamos de un barco que está en Champotón. ¿En serio? Por ejemplo, sí, bueno, los cañones siguen in situ. No los hemos recuperado porque no es necesario recuperarlos en este momento. Primero porque es muy cara su conservación, necesitamos una infraestructura más grande y no es necesario porque está ubicado temporalmente, ¿sí? Y el tamaño de los calibres de los cañones nos ha indicado que es un barco inglés. ¿Qué hacía un barco inglés navegando en aguas en Champotón en el siglo XVIII? Bueno, vaya. Vaya, son pistas que hay que seguir desde el punto de vista de la investigación. Pero bueno, no sé si con esto respondo a la pregunta. Bueno, han sacado, a nivel internacional, se han sacado hasta barcos completos, ¿eh? Sí, o sea, depende mucho, o sea, actualmente la UNESCO te dice que preferentemente todo el patrimonio se quede in situ. Y como tú bien preguntaste, hay cosas de investigación que se pueden hacer in situ, ¿no? Se puede registrar la arquitectura naval sin necesidad de sacar el casco de la embarcación, se puede quedar en el lugar, ¿no? Pero haces ciertas mediciones, tomas muestras a lo mejor de la madera. Ahora, en el caso de los cañones, esa pregunta que hiciste es muy interesante, porque los cañones tienen ciertas inscripciones que permiten inferir referencias cronológicas, ya sea con fechas o con el nombre de la fundidora, o con el calibre, o con cierto tipo de cañones fueron producidos en alguna u otra nación. Entonces, en años recientes se han hecho algunas desconcreciones localizadas en los cañones, y fue justo el doctor Manuel Betancourt quien diseñó un sistema de protección con una resina
bicomponente, para que inmediatamente después de hacer el registro de la inscripción se puede tomar un molde in situ, bajo el agua, y después de eso cubrir, porque justo el metal, como les había dicho, se detiene la corrosión con esas concreciones coralinas, pero una vez que lo abres, digo, no me ha tocado abrir, inmediatamente que quitas la construcción empiezan a salir burbujas de la corrosión, que es inmediata. Inmediata. Entonces, haces el moldeo, el registro, la foto y tapas. Sí. Pero está ahorita evaluándose. O sea, esto, ¿por qué creen que estamos aquí? Esto es muy novedoso. O sea, la conservación del patrimonio cultural de por sí es una disciplina que es nueva. La conservación del patrimonio cultural subacuático es realmente novedosa. No tiene muchos años que estamos aquí. Entonces, pues de alguna manera se importan tecnologías que muchas veces vienen de la conservación, por ejemplo, de ductos petroleros, ¿no? O sea, esto de la utilización de ánodos de sacrificio para conservar in situ las estructuras de hierro, pues son tecnologías que se están importando del área de ingeniería y de protección catódica de estructuras marinas, ¿no? O sea, entonces, todavía sigue un poco en pie, y ahorita que está muy en boga, pues que todo sea ecológicamente sustentable y amigable, pues también es un reto novedoso, ¿no? Para la conservación. Ahora, cuando se decide extraer un objeto, no solamente es por cuestiones de conservación o de investigación, sino también por conservación. O sea, si son objetos que corren el riesgo de ser saqueados, pues sí se extraen, ¿no? Ahora, no se puede extraer nada que no tenga ya un registro previo y que no tenga un presupuesto asignado para terminar toda la conservación hasta el punto de que se vaya o a exhibición o almacenamiento. Entonces, ya está. Entonces, pues bueno, ya esos procedimientos de conservación ya se hacen más, primero en un laboratorio de campo instalado, que puede ser como en una embarcación o en la costa o afuera de un cenote, por ejemplo, ¿no? Se instala un mini laboratorio temporal de conservación y ya después se garantizan las condiciones para que eso sea trasladado a un laboratorio de condiciones aceptables. Y hay todo un procedimiento administrativo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no mucha gente sabe que el patrimonio cultural se mueve custodiado por la policía. Es un dato interesante, ¿no? Que contamos con ese apoyo, ¿no? Para trasladar estos bienes. Tengo todo una más. ¿Alguien va a tener la pregunta? ¿Cuál es la máxima dispersión que resultó de los estudios que han hecho? ¿Las que, perdón? La máxima dispersión. Pues es más grande. Ok, sí, hablan del pecio con máxima dispersión, o sea, que hablas de kilómetros. De área en la que se ha encontrado. Bueno, tenemos, por ejemplo, algunos barcos hundidos en alacranes, donde las corrientes los han derivado hasta 6 kilómetros. Eso es lo más grande que hemos podido en extensión, ¿no? Pero bueno, vaya, como te digo, es un trabajo que continúa, ¿no? Ahora, pero quería poner esta diapositiva porque iba mucho sobre la pregunta relacionada a qué elementos recuperas y qué no. Por ejemplo, en el 2017 encontramos esta colección en el arrecife de Alacranes, que le llamamos el Tesoro de Alacranes y que la pueden apreciar en el Museo de Arqueología Subacuática, que está en la ciudad de San Francisco de Campeche, o sea que invitados están. Y gracias al análisis, a los diferentes análisis que ha realizado el doctor Javier Trujeque y el doctor José Luis Rubalcaba, de la UAC y UNAM respectivamente, hemos podido saber, por ejemplo, que las esmeraldas son de Colombia, del área de Muso, que el oro probablemente es centroamericano o sudamericano. Entonces, lo cual nos habla ya de que el barco fue cargado en Sudamérica, en algunos de los pueblos de Colombia, Venezuela o Panamá. Entonces ya nos habla de dónde viene el barco y hacia dónde iba dirigido, ¿sí? O sea, de sur a norte, costeando por todo el Caribe.
Y bueno, una serie de más informaciones que pueden derivar de un elemento de oro. Y ahí voy también, también quiero contestarle a nuestro amigo sobre la parte económica. O sea, tú ves aquí oros y esmeraldas. Económicamente tal vez represente un tesoro económico, pero en realidad, si tú solamente encontraras un anillo, bueno, en este caso fueron 400 piezas, un poco más de 400 piezas, solo tendrías oro y no sabrías todo lo que te estoy platicando. A eso voy con el valor, ¿sí? ¿Sí? O una esmeralda sola. ¿Qué te dice una esmeralda más allá del valor que puede estar en el mercado, no? Y así cada una de las piezas tiene una historia que nos estaríamos aquí 2 horas, pero vaya. A ver, perdón, otra vez. Nos preguntan que si sabemos a quién pertenecía esta joyería. Bueno, como acabo de decir, como es de Sudamérica y el barco seguramente se cargó en uno de los puertos de Colombia, Venezuela o Panamá, y navega seguramente ya sea Veracruz o La Habana, y las corrientes oceánicas lo derivaron en alacranes, lo más probable es que sea, tenemos una teoría, o de un orfebre que venía trabajando a bordo, y te voy a decir por qué ahora, o de un comerciante que vendía para que sea terminada la joyería en otro lugar. Te voy a decir por qué creemos eso. Porque la joyería no estaba terminada, no estaba soldada, no estaba pulida, y encontramos hachuelas y materia prima a bordo, o sea, de la que venía a bordo. Pero fíjense cómo es curioso, de todo lo que está aquí, a lo mejor los anillos no son lo más importante, a lo mejor la laminita de la materia prima nos dio mucha más información que la esmeralda o que el anillo, por decirlo desde el punto de vista de lo que te puedo platicar desde este discurso arqueológico, ¿no? Es que además esto es un ejemplo clarísimo de lo que tendría que ser un objeto diagnóstico. Este objeto diagnóstico que te da mucho más información arqueológica y antropológica relacionado con su contexto que cualquier otro que esté en el sitio. Y también es un ejemplo claro de lo que estás obligado a no dejar in situ, ¿no? Digo, hubiera desaparecido. Exacto, o sea, esto no lo puedes dejar in situ, tienes que registrarlo, tienes que investigarlo, pero tienes que recuperarlo. O sea, esto corría el riesgo eminente de que si alguien lo encuentra, no lo va a dejar ahí, ¿no? Digo, hay un ejemplo que tal vez no sea tan claro, pero los pernos y los clavos de cobre que se utilizaron en la fabricación del gas, de la obra viva de las embarcaciones a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, pues casi siempre sobresalen en el lecho marino por ser estas aleaciones que se oxidan verde, ¿no? Que difieren mucho de las de hierro que se oxidan rojo, y entonces pues siempre son sujetos a un saqueo, ¿no? O sea, el cobre siempre se lo están robando, ¿no? De todas partes. Hasta nuestros días. Entonces, cuando se encuentra algo de bronce o de aleación de cobre, pues se registra y se tiene que recuperar. Peligro a saqueo. No sé si hay más preguntas de gente que nos está acompañando. ¿El público internauta tienen alguna comentario, alguna pregunta por ahí? ¿No han levantado la mano ni nada? Parece que no. Bueno, yo nada más quería, si ya no quiero más preguntas. Pues, pregunta. A lo mejor. Sí, bueno, durante la presentación hablaron de que algunos proyectos están enfocados a vulnerabilidad por cambio climático, o vulnerabilidad en una parte del cambio climático. Entonces, mi pregunta, ya que es un gran trabajo, no solo de proceso multidisciplinario, también de resultados multidisciplinarios entre lo histórico, lo económico y lo climático. Mi pregunta era también si había sería un resultado o algo notorio del cambio climático, aparte de los factores de tormenta, los factores de influencia de este fenómeno, que se haya visto durante todas las series que se han acabado. Un ejemplo, como decir, durante estos 20 años ya tenemos monitoreado tal hallazgo, y este hallazgo se viene derivando de tal manera, pero nosotros
temperatura y no sé si un pregunta enfocado a eso, de cambio climático y mineralidad, que lo que como resultado de Sí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Paola. Ay, muchas gracias, Paola, por tu pregunta. Paola nos está preguntando si tenemos algún resultado ya publicado o no, o alguna observación sobre la afectación del cambio climático en todo el patrimonio cultural subacuático. Te agradezco mucho que hagas esta pregunta porque a lo mejor no quedó claro que nuestra participación aquí es para iniciar este proceso. El proyecto de vulnerabilidad lo coordinan el doctor Manuel Betancourt junto con Tomás, y es un proyecto de la Universidad de Cádiz que se implementó, se llama Proyecto Arqueomonitor. Ellos les van a platicar mejor el 25 de noviembre a las 12 del día. Es un proyecto solamente de la Universidad de Cádiz, pero antecede este proyecto. Nosotros queremos apenas implementar un proyecto de monitoreo de condiciones ambientales para patrimonio cultural subacuático. Aún así, yo creo que Elena, que tiene la experiencia de 20 años, nos puede platicar sobre esto. Claro, sí tenemos varios lugares donde hemos identificado, por ejemplo, que el sedimento sube así exponencialmente 3 metros y de repente llegas y ya no hay barco hundido, por hablar del área marina, ¿no? O todo lo contrario, está totalmente, le pasaron la aspiradora y wow, es el barco, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho de este movimiento que ha habido, sobre todo en los últimos años, donde las tormentas se han intensificado, y los que vivimos acá lo sabemos, ¿no? Son mucho más fuertes en muchas ocasiones. Pero eso lo hemos ido monitoreando. Pero también, por ejemplo, en las cuevas se sabe, ¿no?, que hay una elevación del nivel del agua, por ejemplo, en el acuífero Maya, de tal suerte que ha subido 120 metros el nivel desde el Pleistoceno, o sea, antes del 10.000, antes del presente, a la fecha, ¿no? Sabemos, tenemos esos datos, pues. O por ejemplo, el blanqueamiento del coral, que es un problema que tenemos actualmente por la acidificación de las aguas marinas, ¿no? El deshielo de los polos, o sea, vaya, que hemos ido monitoreando varias cuestiones que estamos viendo in situ, ya, ¿no? Esos arrecifes bioculturales, de repente ya vemos, sobre todo en la costa de Quintana Roo, que esos grandes corales de cerebro ya están muertos. Y estaban hace 10 años estaban protegiendo un cañón, por ejemplo, por decirles un ejemplo claro. Sí, también se me ocurren las modificaciones en la línea costera, que eso se ha registrado en la cartografía, cuando comparas la cartografía antigua con la actual, independientemente de que pudo haber inexactitudes en el registro, todavía no existía la tecnología satelital que tenemos ahora, pero sí ha habido cambios en la línea litoral, ¿no? Y ahora pues hay diferentes fortificaciones, muelles o infraestructura costera que pues está sufriendo de esto. Claro. Pero lo importante es eso que comenta la restauradora, o sea, una vez que se habilite este proyecto que se está sugiriendo, que se enfoque más en este tipo de acciones, porque pues, el cambio cada vez está encima ya de nuestro, ¿no? Entonces necesitamos dar ese siguiente paso antes de que se deteriore, además de la parte natural, también la cultural, y entonces ya no tengamos ese patrimonio, ¿no?, biocultural. Sí, y aparte, pues yo creo que disciplinas afines que se han dedicado a estudiar el agua desde hace muchas décadas, pues van kilómetros avanzados que nosotros. Y entonces simplemente con la compilación de antecedentes se puede avanzar muchísimo. Y hay algo más desde el punto de vista económico. Ya me dejaste con por ejemplo, en muchos lugares, como en Campeche, o aquí en Cesar también, en la costa, mucho de la parte norte de Yucatán, no hay arrecifes naturales, o hay muy pocos. No es lo mismo que en la barrera mesoamericana, ¿no? Entonces, estos barcos hundidos, anclas, cañones, donde ya hay una bioincrustación que ya es un arrecife biocultural, hay vida.
con el cambio en el clima, esta vida se puede perder también, no solamente la parte natural, es la natural que está viviendo ahí. Imagínense que con esta acidificación y los cambios en el pH del agua y la temperatura o las tormentas más fuertes, desaparecen esos arrecifes que se han formado durante los últimos 4 siglos. Esos peces, esa vida, los crustáceos, ya no van a tener dónde habitar, ¿no? Dónde comer, dónde vivir, y va a desaparecer. Y eso viene, me acordé por la parte económica, ¿qué va a pescar el pescador? Y esa pesca, o sea, es una cadena, ¿no? Que no solamente es que los arqueólogos queramos registrar el patrimonio, es una cadena trófica, digamos, por decirlo de alguna manera, aunque sé que no aplicaría el término, pero bueno, por poner un ejemplo. Bueno, de hecho, justamente con respecto a esa pregunta, pues la charla posterior, que va a ser el 25 de noviembre, donde van a estar los doctores de España, va a ser una charla virtual, pues justamente con estos temas, ¿no? Ellas son las antropólogas, tienen todo este aspecto cultural y conocimiento. La charla del 25 tiene que ver ya con gente de vida y marinas, ¿no? Donde viene la contraparte, que es justamente la parte que estamos queriendo con ellos. En la parte del impacto ambiental, el impacto, por ejemplo, quieren hacer trabajo de transporte de sedimentos, ¿no? Como para evaluar si se va a resucitar, se va a quedar expuesto en el sentido el hallazgo arqueológico, pues no sé, hay temas interesantes sobre línea de costa, que pueden ser temas interesantes históricos, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Campeche, prácticamente, bueno, hay también una vida antrópicas que hacen difícil ese tipo de análisis, pero bueno, en el caso de la ciudad de Campeche, la base era en el mar, ¿no? Hoy en día ya tienen esos de cosas que han ido en Campeche, una ciudad fortificada, que tenían baluartes, como que podemos sacar. Sí, entonces hay muchos temas que se van a empezar a abrir, que se van a empezar a tocar, de cosas que no tenemos ni idea de que existimos en el estado alrededor del. Para nosotros era basura en el mar, ¿no? Mi papá es como coleccionista de cosas viejas de carro. A mí me llevaba a pasear por el Yonke o alguna de la Ciudad de México y me decían, mira esta, y sacaba un fierro todo tirado. Esta que era un carburador de no sé qué, y después ellos reconstruían el carro. Es como si salen ahora en la tele, ¿no? Que reconstruyen un carro de pura basura, pero sé que era un carro. Era increíble, pero con ella, histórica. No, creo que es un programa, un reality show de Totalmente. Entonces vemos el valor de toda la historia que hay detrás. Ya pueden ver que pueblos que viven ustedes aquí, pues tienen una historia, una trascendencia de muchas cosas. Y bueno, pues los ojos hacia una nueva rama de aplicaciones de ciencias marinas y ingeniería. Pues muchísimas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Gracias. Por tenernos contacto con la charla. Muy bien, quedaron pendientes, ¿no? Marcos de allá de San Felipe, a lo mejor después ya pueden venir a nuestra Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, el que quiera ver, bueno, el día de ayer publicamos en Facebook, tenemos 2 páginas, INA Arqueología Subacuática, Península de Yucatán, por favor, amigos, o Arqueología Subacuática, América Latina y el Caribe también, y nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en YouTube también, y bueno, tenemos videos en la red, vaya, y bueno, lo que platicó Diana, ¿no? Que hay una serie de actividades a las que se pueden ir sumando, ¿no? Dentro de este marco de proyecto, ¿no? Sí, no duden en escribirnos y comunicarse con nosotros para integrar estos proyectos.
Muy bien. Y bueno, los que están desde la web y nos siguen aún y tuvieron la paciencia de quedarse, pues, saludos. Sí, muchas gracias. Muchos saludos a todas las latitudes. Tenemos conmigo y tal. Muy bien.